Bueno, como les conté, hija de madre santanderiana y padre sucreño, nací en Bucaramanga, soy defensora de derechos humanos, socióloga, he trabajado desde los 80, o sea, llevo 38 años dedicados a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, al lado de las víctimas del conflicto armado, sintiendo con mucho dolor lo que ha acontecido en nuestro país, sucesivas violencias, guerras que han dejado tantas víctimas, tanto dolor, tanta sangre derramada, tantas tierras despojadas, y es precisamente aquí en este departamento, en la costa atlántica, pero Sucre y Córdoba y el centro de Bolívar, donde se han vivido situaciones muy dolorosas que me han atado de manera profunda a las víctimas. Estoy también pues aquí reivindicando mi compromiso con ellas y por supuesto el trabajo que he hecho con Gustavo Petro por la justicia, la verdad y la reparación, por develar esos nexos entre la violencia y la política que generaron la parapolítica. Desde ahí estoy profundamente comprometida con uno de los grandes hombres de nuestra historia. Fui secretaria de Gobierno de Bogotá, en la Bogotá Humana, y antes de ello parlamentaria andina, alentando también la integración de nuestros pueblos. Conozcamos un poquito más de su candidatura al Senado. ¿Cuáles son sus propuestas a nivel de salud? Bueno, nosotros, voy a ser muy rápida en exponerlo, pero la lista de la decencia, en el tarjetón aparece como decentes, color violeta, es una lista de coalición en la que confluye Colombia Humana, la ASI. Colombia Humana es la propuesta de Gustavo Petro, de nuestro próximo presidente de la República. La ASI, la Unión Patriótica y Maíz. Esta lista de coalición está compuesta por hombres y mujeres que tienen en común que no robamos, que no compramos votos, que trabajamos por la sociedad, que trabajamos por los derechos de todos y todas y que vamos a acompañar a Gustavo Petro en la presidencia para que pueda llevar a cabo las grandes reformas y transformaciones que necesita Colombia. Gustavo, que hoy estará en esta ciudad, en la Plaza Santander, creo que es Parque Santander. En el Parque Santander, esperamos que todos las personas, los hombres, los jóvenes, las niñas, los niños, las mujeres lleguen a oír la voz de Gustavo Petro y su mensaje. Gustavo Petro propone 5 grandes reformas que tenemos que acompañar como senadores, senadoras y representantes a la Cámara. La primera es la reforma a la salud. No podemos seguir permitiendo que la salud, que es un derecho, siga siendo el negocio de ciertos personajes en este país que se lucran a costa del erario público y de la vida de tantos ciudadanos que han muerto al frente de los hospitales por falta de atención médica. Proponemos una profunda reforma a la salud. En Bogotá Humana, que fue el gobierno de Gustavo Petro, logramos demostrar que se puede contar con un modelo de salud pública eficaz. Llegamos con 800 equipos compuestos por médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadores sociales a todos los hogares pobres de Bogotá. Disminuyeron las tasas de mortalidad. Los niños dejaron de morirse de hambre, desnutrición y falta de atención. Las mujeres gestantes se redujo muchísimo también porque tuvieron un acompañamiento por parte del Estado. Los hospitales públicos que entregaron a Gustavo Petro con 250.000 millones de déficit fueron entregados 4 años después con superávit y recuperando uno de los baluartes de nuestro país, que es el Hospital San Juan de Dios. Entonces, queremos en Colombia Humana una salud para todos y todas, que nuestros campesinos y campesinas, que nuestros indígenas, que los pobres de los pueblos y municipios de Sucre y de todos los departamentos del Caribe y de Colombia puedan contar con equipos profesionales que lleguen a su casa. Si hay necesidad de ir al hospital, van al hospital. Es un modelo de salud que se basa en la prevención, no en responder ya cuando la persona está a punto de morirse. Y eso lo logramos en Bogotá Humana, lo tenemos que hacer para la Colombia Humana.
Esa es una de nuestras grandes reformas de apuestas como senadores. Segunda gran reforma que plantea Gustavo Petro. Nos vamos a dar la pela en el Congreso de la República para lograr que una reforma a la educación. Basta de discriminación. Ser Pilo Paga es para algunos jóvenes. Ser Pilo Paga ha debilitado a la universidad pública y ha enriquecido a las universidades privadas. Y ha excluido a miles de jóvenes que llegan, terminan su bachillerato y el Estado les dice: hasta aquí llegaron, para usted no hay oportunidad. Entonces decimos: ¿cómo así? Lo que tiene que hacer el Estado por obligación es crear un sistema de universidades públicas para garantizar la gratuidad en la educación superior, como en la primaria, en la secundaria y de 0 a 3 años. Tercera gran reforma, el modelo económico. Nos impusieron un modelo económico extractivista. ¿Para qué le ha servido a Córdoba el níquel? ¿Para qué le ha servido a La Guajira y al Cesar el carbón? Si ese carbón y ese níquel y el oro en otros departamentos se los llevan a mano llena las multinacionales, nos dejan sin agua, nos dejan con desnutrición, con altísimos costos en los servicios públicos, prostitución en los niños y niñas que se venden a los obreros o a los mejores postor, el agua que ya no existe en muchos de esos departamentos o en esas zonas, y las empresas multinacionales ni siquiera pagan los impuestos al Estado. Incluso pagan el 5% y nosotros les devolvemos el 10% en IVA, porque ellos pasan las facturas y dicen: tanto nos gastamos en IVA, y el Estado colombiano resulta devolviéndoles el IVA, cuando a los pobres, a la clase media, a los pequeños comerciantes, a las microempresas les toca cada vez más y más impuestos. O sea, los impuestos están sobre los hombros de nosotros, de nosotras, y no sobre los grandes conglomerados económicos. Eso tiene que cambiar, y tenemos que hacer que en Colombia haya un modelo de la productividad del siglo XXI, como lo plantea Gustavo Petro, que vuelva a reactivar el campo colombiano, que le dé la mano al campesino y la campesina, al indígena, al afro, que ponga a este país como una potencia agroalimentaria, que puede serlo por la riqueza de sus tierras, que permita la democratización de la tierra que tanto se necesita, que los campesinos no sientan que el Estado simplemente existe para golpearlos, sino el Estado está para darle la mano, para posibilitar que puedan emprender proyectos de vida y asociativos que mejoren la calidad de vida, que la gente pueda retornar al campo, porque en el campo hay realmente posibilidades de desarrollo, y que aquí en las ciudades como Sincelejo, en todas las ciudades del país, las mujeres, los hombres que quieren buscar proyectos de emprendimiento o medio vivir, no sean sometidos a la persecución. El Código de Policía se volvió la guerra contra el pueblo, contra el vendedor informal, contra la señora que saca las empanadas para poderle dar de comida a sus hijos, la comida a sus hijos, y que pueda realmente construirse una posibilidad económica para todos y para todas. Gustavo ha sido enfático en eso. No, la Colombia humana no es para empobrecer a los ricos, es para enriquecer a los pobres. Es para que esa cantidad de recursos que hay en el país no queden en la corrupción, en las manos, en los bolsillos de pocos políticos y empresarios que se benefician a costa del dolor, de la tragedia y la exclusión de las grandes mayorías. Aquí podemos vivir realmente en una sociedad en paz solo cuando se puede compartir esa hermosa posibilidad que tenemos como colombianos y colombianas del disfrute de nuestra riqueza. Y termino brevemente con las dos últimas reformas. La reforma a la política, que es separar la corrupción de la política. Esto se volvió una cosa ya que nadie quiere votar por el Congreso. Dice: pero ¿para qué? Si es que todos son iguales. No, todos no somos iguales, y eso se los digo con mi fuerza de mujer sucreña, santanderiana. No somos iguales. Aquí yo llevo 38 años de mi vida dedicado a la vida, a la defensa de los derechos humanos. Goberné con Gustavo Petro y salimos con las manos limpias. No nos han podido comprobar un solo hecho de corrupción, porque no robamos. Solo nos pueden comprobar a nosotros que invertimos en la gente, los recursos del Estado, los recursos de nosotros los ciudadanos. Entonces sí se puede transformar. Llegó la hora de transformar.
Estamos en un momento crucial en que se debe votar por gente decente, en que se debe parar la compra de líderes, la compra de votos, en que se debe parar eso de llevar a la gente como borrega a entregar su voto por un tamal, por 20,000 pesos, por una teja o por 50,000 pesos. ¿Qué es eso? Cuando uno hace eso, está contribuyendo con la corrupción en primer lugar como ciudadano. Segundo, si hacemos eso, le estamos entregando al otro para que 4 años decirle, sí, yo valgo 50,000 pesos, ¿sí? Y usted tiene derecho 4 años a robarme lo mío, a robar mis derechos. Eso es lo que pasa. Aquí en la costa pulula ese tipo de prácticas políticas. Aquí si no está uno con una mochila llena de plata, no hace política. Nosotros con Gustavo Petro estamos demostrando que se puede hacer política limpiamente y que el pueblo colombiano necesita gente decente, que no tiene tulas de dinero, sino compromiso y convicciones para transformar su país. Eso es lo que necesitamos hacer, separar esa corrupción inmunda del ejercicio de la política, que es para el servicio de los ciudadanos. Servidor público significa servir a lo público, es decir, a la sociedad. Lo público somos todos. Pero aquí, los que hacen la política, los politiqueros y corruptos, usan lo público, o sea, invierten, es lo público al servicio mío. Entonces se van llenando de dinero. O sea, yo les pongo el ejemplo, un gobernador, ¿cuánto puede ganar al año? Por mucho que tenga salario alto, podrá tener 200 millones al año, ¿sí? O 250, un congresista más o menos al año, si no se comiera nada, si no ahorrara toda su plata, tendría aproximadamente 300 millones al año. ¿Cómo hace entonces ese congresista para pagar, para meterle a una campaña 5,000 millones, 10,000 millones, ¿sí? Y terminar con mansiones de 3,000 millones, con los carros últimos modelos? ¿De dónde saca la plata? ¿Sí? Eso pasa también con los gobernadores, ¿sí? Por eso la lista decente suscribió un pacto de la decencia. Lo suscribimos todos ante notaría y lo leímos en la Plaza de Bolívar como símbolo de la independencia y de la libertad. Ese pacto de la decencia, ¿qué dice? No al ausentismo, entre otras. No, tenemos que ir a trabajar, no como pasa que pasan las imágenes del Congreso y que ve uno, sillas vacías, durmiendo, otros roncando, una cosa pues, una desfachatez, y no pensando en el país. Segundo, no a los privilegios. ¿Por qué los congresistas tienen que recibir el iPad, el iPhone, el no sé qué de última generación? ¿Por qué tenemos o tienen que viajar en clase ejecutiva? Igual que un ciudadano común y corriente. Entonces, otro de nuestros puntos es no a la clase ejecutiva, común y corriente. Cuarto, vamos a entregar un porcentaje de nuestro salario para un fondo que luche contra la corrupción en los territorios, para apoyar a las veedurías ciudadanas, a sectores que están luchando con las uñas, que son amenazados por denunciar al corrupto en su pueblo, en su departamento. Vamos a trabajar igualmente, vamos a entregar nuestra declaración de renta a la misión de observación electoral y a que todos los años entreguemos la copia de nuestra declaración de renta para que digan, oye, pero ¿por qué Gloria Flores tenía un apartamento, ¿sí?, de tanto y resultó con una mansión? No, o sea, nos tienen que vigilar y hacer auditoría y vigilancia, y estamos prestos a que nos la hagan. Y también pues otros puntos que son muy importantes, en 2 camionetas blindadas. Pues una camioneta blindada se va para un líder social o defensor de derechos humanos amenazados, a los que no les entregan la camioneta porque el Estado no tiene plata y nos está matando a los defensores y defensoras. Yo soy defensora de derechos humanos, sé lo duro que uno enfrenta cuando denuncia las violaciones profundas a los derechos humanos. En fin, en síntesis eso. Y la última reforma, y con eso termino ya muy rápidamente, no se necesita mucho, es la reforma a la justicia, que es separar la política de la justicia. ¿Qué es separar la política de la justicia? Es que los congresistas no elijan a los magistrados, porque es como el dicho de que quiere más el gato que lo amarren con longaniza. Entonces yo
elijo el magistrado me investiga por corrupción y después le digo, oiga, pero si yo lo elegí, me da el favor y me hace el favorcito, etcétera. Entonces hay que separar la política de la corrupción. Los magistrados deben elegirse de otra manera y esas grandes transformaciones y reformas son las que lidera Gustavo Petro. La lista decente se está acompañándolo en esa jornada a nuestro presidente de la República y por eso les pedimos, voten por gente decente. Tenemos un grupo de hombres y mujeres extraordinarios que trabajamos, algunos de ellos con él en la Bogotá Humana, que demostramos que sí se puede, que hay un camino de esperanza para Colombia, que podemos inaugurar esa era de paz de la que él habla, dejando la violencia atrás, que podemos incluir a muchos sectores empobrecidos y que son tristemente por la pobreza víctimas de muchas vulneraciones, entre ellos muchos de nuestros chicos metidos en bandas criminales, reclutados por microtráfico, etcétera, porque no han tenido la oportunidad del estudio, del amor, y por eso, en síntesis, nuestra propuesta va dirigida a establecer la política del amor. Nosotros somos amor, no somos odio, no destilamos odio como otros, no mentimos, sino hablamos con la verdad y sobre todo trabajamos para nuestra gente y para cambiar la historia de Colombia. Doctora Gloria Flores, es de suma importancia lo que usted nos está comentando acá y es por eso que quisiera hacerle la siguiente cuestión. ¿Qué ganarían los sucreños si usted llegara a ser elegida como senadora? Pues yo creo que los sucreños ganarían mucho conmigo y sobre todo yo con Sucre, porque pues mi padre murió cuando yo estaba muy pequeña, tenía 10 años, somos 7 hermanos, tuvimos que irnos a Bucaramanga a vivir con los abuelos y pues tengo como una deuda histórica con la tierra de mi papá. Siempre que hablan de Montes de María va más allá de Sucre, pero por supuesto tiene mucho que ver con este departamento, de todo lo sucedido acá, de San Onofre, de todas las tragedias que ha vivido. Yo siento como defensora y como mujer un profundo compromiso con las víctimas de este departamento, pero también en general con sus gentes alegres, emprendedoras. O sea, Sucre puede ser uno de los departamentos más prominentes en este proyecto de la Colombia Humana. Además nos une a Gustavo y a mí, que somos de origen sabanero. Estas sabanas que tienen tierras tan ricas y prósperas pueden ser el motor del desarrollo de ese proyecto agroalimentario que ponga a Colombia como una de las potencias mundiales de alimentos, con la laboriosidad de nuestros campesinos y campesinas. Entonces habría mucho que hacer en este departamento, romper la profunda desigualdad e inequidad con la tierra, que los campesinos y campesinas tengan estímulo para sembrar, proyectos para sembrar, para volver a activar la producción alimentaria y agropecuaria del departamento, la agenda aplazada de las víctimas del conflicto. Para nosotros es muy doloroso oír que la Unidad Nacional de Reparación de Víctimas la Unidad Nacional de Víctimas acá saca un decreto donde reduce a 4 salarios mínimos la reparación para las víctimas. ¿Eso qué es? No pueden burlarse más de las víctimas. Conmigo, las víctimas de Colombia y en particular de esta región tan sufrida contarán con una defensora que siempre ha estado al lado de ellos, en un espacio donde se les permitirá elevar la voz y pelear por sus propios derechos. Y el tema ambiental, que es muy importante, el agua como una prioridad, lo productivo como una prioridad también en las zonas urbanas. Es que no hay de qué comer, no hay ingresos, no hay empleo decente y hay que hacer un trabajo muy importante con los vendedores informales, con los motorizados, como les dicen a los motoristas, los mototaxis. O sea, si la gente está en mototaxis porque tiene que comer de algo. Claro. Entonces lo que recibe muchas veces es palo por aquí, palo por allá, pero ¿dónde está el Estado? ¿Dónde hay oportunidades? Aquí hay una agenda, digamos, integral, basada en derechos, en inclusión, en prosperidad para la gente,
y en romper, digamos, con la violencia, la guerra que tanto efectos duros ha tenido sobre la gente humilde del departamento. Doctora Gloria, agradecerle por habernos acompañado en el día de hoy y quiero que, bueno, tengamos y aprovechemos la cámara del programa de Buen Día de Mi Canal TV para darle un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, a que el día de la votación votemos honestamente y votemos por una Colombia que debemos querer mucho. Bueno, hay que hacer una pedagogía a todos y a todas. Les digo que no es fácil, siempre que vamos a las elecciones la gente se asusta porque no es fácil, no es un sistema electoral fácil. Pero el 11 de marzo, el primer mensaje: no se queden en su casa, ni voten en blanco, porque si se quedan en su casa, no salen a votar o votan en blanco, le ayudan a los corruptos de siempre. Segundo, votar por gente decente. Le van a entregar 2 tarjetones, tarjetón de Senado, decentes. La lista de Gustavo Petro está en el último lugar en el tarjetón. Aquí está, este es el tarjetón, no sé si puedan acercar la cámara, ahora más tarde la acercamos. Es el último en el tarjetón, en la parte ordinaria, la lista ordinaria al Senado, ¿sí? Es este, perdón. ¿Dónde está el recuadro violeta? Donde están mis dedos, acá, está el recuadro violeta, decentes. El número 10 es el de Gloria Flores. Soy la 10 en la selección de la decencia. No se les vaya a olvidar, como el pibe, ¿no? Sí, como el pibe Valderrama. Entonces, 10 Gloria Flores, sucreña, santanderiana, en el 10 de la decencia, número 10, y decentes. Y Cámara de Representantes, la persona, el hombre, la mujer, de las listas. Aquí creo que también hay una lista decente, no sé si la lograron o está avalada por UP o por ASI, por alguno de los partidos. Pero no olviden, Senado decentes 10, pibe Valderrama, Gloria Valderrama, no, Gloria Flores. Bueno, y algo muy importante, lo más importante de todos: ¿ustedes quieren que Petro sea presidente? ¿Que la costa tenga presidente? ¿Que este departamento tenga presidente? Mírenlo tan bello a mi hermano. Pidan el tarjetón naranja el 11 de marzo, el tarjetón donde van a votar en la consulta entre Petro y Caicedo. Tenemos que sacar millones de votos por Petro, millones de votos. Esos millones de votos van a permitir que Petro en la primera vuelta, o sea en mayo, ¿sí?, sea presidente de la República. Entonces, de Sucre depende que nuestro querido compañero Petro sea presidente, de ustedes, de cada uno, de usted como mujer, hombre, jóvenes. Vuélquense a las calles el 11 de marzo, voten por Petro en la consulta, que en mayo lo tendremos, ojalá en la primera vuelta presidencial, como la enorme posibilidad de la paz real para nuestro país y de la transformación de Colombia. Decentes 10, Gloria Flores al Senado, Petro presidente, consulta interpartidista, tarjetón naranja. Bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a todas esas personas que nos están viendo en el día de hoy. Se va a encontrar en el Parque Santander a partir de las 4 de la tarde el señor Gustavo Petro, así como lo dijo la señora Gloria, y también como lo dijo Nicolás Petro, que también estuvo con nosotros aquí en el programa Buen Día.